Muy bien. Entonces voy a empezar a pasar lista. Víctor, Miriam, Edgar, Presente, profe. muy bien. Josafat, Presente, profe. muy bien. Marco, Presente, profe. excelente. Fer, Presente, profe. muy bien. ¿Qué pasó la clase pasada, niña? Ay, que tuve problemas con mi computadora, pero ya la mandé a arreglar. Muy bien. ¿A dónde la mandaste a arreglar si no es indiscreción? Con mi tío, él es ¿cómo se llama? Informático, bueno, ingeniero, Ajá. y se dedica a eso de computación y arreglar. Entonces, Ah, la mandé con él y por eso me la tuvo rápido. qué bien. Te pregunto porque antes, cuando estaba aquí, ¿cómo se llamaba? Best Buy, tenían un plan por ahí, era como tipo seguro que uno lo compraba y te daban el soporte y un montón de cosas de ese tipo. Entonces, por eso te preguntaba. Muy bien. Qué bueno que ya está tu máquina funcional. Adrián, Presente. excelente. Emilio, Presente, profe. perfecto. Iram, Presente, profe. ajá. Portos, muy bien. José Miguel, Se trabó su compu, pero ya está entrando, profe. muy bien. Esmeralda, Presente, profe. muy bien. Denise, Presente, profe. Disculpe, Miriam me acaba de mandar mensaje. Miriam Carapia, que su computadora está muy lenta y por eso no ha podido entrar, pero ya está intentando entrar. bueno, está bien. Perfecto, gracias. Tere, Presente. excelente. Nayeli, Presente, profe. muy bien. Isaac, Presente, profe. excelente. A ver quién está aquí en la sala de espera. Es Víctor. Muy bien, vamos a ver. Víctor, entonces falta que entren. Es Miriam y José Miguel. Bueno, ya se unirán por ahí. Perfecto. Hola, profe, buenos días. Buen día. Vamos a ver. Miriam, aquí está. Perfecto. Excelente. Ya te puse aquí asistencia, Víctor. Muchas gracias, profe. A la orden.
Entonces, estábamos aquí con... Excelente. Estaba revisando algo aquí, permítame. Voy a revisar algo.
Muy bien. Encontré un artículo de uno de los primeros temas que me tocó por ahí. Dejen nada más les comparto pantalla. Dejen a ver dónde o cuándo fue escrito este artículo, permítame. No viene aquí de cuándo fue escrito, pero no tiene mucho tiempo, ¿eh? Entonces, aquí primeramente la medicina está puesta en varias, lo que es ingeniería médica y electromagnetismo o bioelectromagnetismo. Entonces, para empezar, aquí nosotros tenemos lo que es el bioelectromagnetismo. Es la disciplina que estudia los fenómenos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos que aparecen en los tejidos biológicos, ¿de acuerdo? Entonces, pues aquí tenemos nosotros un diagrama de bloques. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Es que de repente ya mi internet me saca, ya me quedo hablando solo. Muy bien. Entonces aquí tenemos lo que es la medicina, la electrónica, la biología, bioingeniería, ingeniería. Pues aquí esto sería la parte más genérica. Entonces, ingeniería médica. Y entonces aquí, ¿qué se tiene? En la medicina, ingeniería médica, también electrónica médica. Aquí tenemos varias pues, aplicaciones como tales, ¿sí? También la biología es bioelectromagnetismo, ¿sí? Entonces aquí tenemos lo que es física, biofísica, física médica, en fin, allí en términos generales, pues ahí está la física, está dentro de la física, pues está la electrónica, está el electromagnetismo, bioelectromagnetismo, ¿sí? Y dentro, pues aquí está también lo que es la ingeniería, bioingeniería, ingeniería médica, electrónica médica, en fin. Todo esto es muy importante, ya que pues con ello se han abierto muchas posibilidades de parte del estudio de la medicina utilizando estas áreas. Aquí este es un dibujo de lo que hacía Galvani, ¿sí? Aquí esta parte pues ya tiene algún tiempecito, ¿no? Sí. Entonces teníamos, bueno, él tuvo por ahí un alambre, un alambre de cobre zinc. Y esto fue realizado hace ya algunos ayeres, miren. Entonces, dejen ver, a ver si se alcanza a ver mejor. Ahí está. Entonces aquí dice, aunque en el primer documento escrito sobre fenómenos bioeléctricos es un jeroglífico egipcio de fecha de 4000 años antes de Cristo, ¿sí? Y hasta el año 46 después de Cristo. Entonces, aquí ya hay varias, esos seguramente estaban en alguna pintura rupestre. Entonces,
Ahí también en Egipto se tiene conocimiento de un pez, de un pez que genera energía eléctrica. Y ahorita no me acuerdo cómo. Es parecido a los bagres, pero pues el bagre no hace eso, ¿sí? Dice, no hay ninguna evidencia sobre la aplicación médica de la electricidad. En el jeroglífico se describe pero el bagre como un pez que liberaba las capturas. Esto se debía a que cuando este pez era atrapado en las redes, generaba descargas eléctricas de 450 volts. Entonces, pues yo conozco el bagre de aquí, el bagre mexicano, y ese no tiene no genera nada. Pues ahí lo que dice que sí era, que generaba ese, pues es otro tipo de bagre, ¿no? No sé si alguien conozca los bagres. ¿Nadie? ¿O todos? No, profe. ¿Sí? De verlos en vivo, no. Ah, Creo que solo en películas o en documentales. ajá. O en caldo, ¿no? Sí, porque luego, bueno, aquí en Querétaro luego he preguntado yo por si tienen bagre. Y me dicen que sí, pero en realidad no es bagre. Sí es bagre, pero es de agua salada. Yo los conozco como chihuilis. Y eso bueno, tiene algunas características. Primero la aleta dorsal o la parte de la de arriba. Toda esa parte, los chihuilis es como una coraza, como parte pues es dura, es como el hueso. Y en los bagres eso es carne, ¿sí? Aparte en las aletas laterales, casi, bueno, de frente. Y la de arriba, cuando uno lo pincha en los chihuilis, o los que son bagres de mar, hijo, le da calentura esa cosa. Sí, pues es tóxica. Y los bagres no. Sí, duele, por supuesto, pues, pero esta otra es más fuerte. No sé cuántas características más tenga, porque todo lo demás se parecen mucho. Pero bueno, lo que sí es que no tienen energía eléctrica. Y eso les puedo asegurar porque, bueno, lo que yo conozco, yo cuando fui pequeño, niño, yo atrapaba muchos bagres, desde con caña hasta a mano. Entonces, cantidades de 450 volts, no, pues es una brutalidad. ¿Sí? Son 4 fases las que serían en una casa. ¿Sí? Si con una fase tenemos dificultades, pues con otras 3 aún peor. Entonces, bueno, esos eran liberados porque no querían tener calambres allí los pescadores. En 1664, Jan Swammerdam realizó una serie de experimentos para estudiar los cambios de volumen que se producían en el músculo durante su contracción. La estimulación se realizaba tirando del nervio con un hilo de plata que entraba en contacto con un anillo de cobre. Según los principios de la electroquímica, los dos metales distintos inmersos en el electrolito, o estas son cargas o radicales libres por allí, proporcionado por el tejido, dan lugar a una fuerza electromotriz, mentada FEM, y a una corriente eléctrica asociada. Sí, entonces era con lo que se daban esas contracciones. En 1672,
eran, ¿cuántos? 64. 8 años después, Otto von Guericke en 1602, bueno, él vivía en 1602 y 1686, construyó la primera máquina eléctrica, lo que proporcionó o propició la aplicación sistemática de equipos eléctricos para aplicaciones terapéuticas a partir del año de 1745. ¿Sí? O sea, pasaron todavía una buena cantidad de años. ¿Sí? Unos 90 años más o menos, ¿no? No, más. No, más o menos, por ahí. Con el invento de lo que le llaman la botella de Linden. Sí, fue esa botella fue como el primer acumulador, la primera batería que se tenía en cuenta por el alemán Eduard Georg von Klein de 1700 a 1748. Esto constituyó un paso fundamental para la aplicación de corriente eléctrica o corrientes eléctricas como estímulos. En la estimulación electromagnética se pueden distinguir 4 periodos históricos diferentes asociados. En 1, la electricidad estática. Este es de Benjamin Franklin en 1706 a 1790. ¿Sí? Él realizaba experimentos ahí con un cometa, ¿sí? Un papalote. Y pues en vez de hilo, pues era ¿cómo se llama? Un alambre. ¿Saben a quién mandaba o quién era el que estaba ahí volando el papalote? ¿No han revisado esa historia? Ajá, exacto. Ajá. ¿Saben quién era el que estaba en quién echaba a volar el papalote, pues? O nada más revisaron allí o revisaste lo que era el experimento, nada más. Ajá. Sí, era allí Benjamin Franklin. Sí. Pero ahora, bueno, no sé. Yo pienso ahorita, a lo mejor estoy pensando mal. De alguien que ya tiene varios siglos que se nos adelantó. Ponía a su hijastro a que volara el papalote. No sé qué relación hayan tenido, la verdad. A lo mejor uno está allí diciendo cosas que no son. Entonces, pues él ponía a su hijastro a volar ese papalote. Ahí lo que voy es que pues era realmente peligroso, porque el conducir la electricidad a través de un alambre a una persona, pues incluso aunque traiga guantes ahí, pues le llega cerca el trancazo. Y son muchísimos, son miles de volts y corrientes demasiado altas. Bueno, entonces la electricidad escrita, bueno, Benjamin Franklin. La 2, a la corriente continua, y eso fue de Luigi Galvani de 1737 a 1798. 3, a las bobinas de inducción de Michael Faraday. Este vivió en 1791 a 1867. Michael Faraday, él fue un estudioso, pero fue autodidacta porque él no fue el equivalente a prepa, universidad ni nada de eso. Él desarrolló todo eso pues de una forma, como lo digo, autodidacta. ¿Sí? De hecho, Michael Faraday estuvo trabajando también con estos imanes
y él fue el que desarrolló pues o sea, cómo observar las líneas de campo de los imanes por medio de limadura arriba de no sé qué sería en ese tiempo, si sería papel o sería alguna piel o hojas o vayan ustedes a saber qué. Y eso fue una de las cosas que él desarrolló ya, pues ya era grande. Y eso lo hacían así como en tipo ferias. Pues los daban a conocer ahí, entonces era como circo, maroma y teatro. Y ahí los investigadores de la época, pues no lo querían de alguna manera. Yo creo que en su momento cada uno no nos queremos ahí, ni nos respetamos, lo peor. Olvídense eso de quererse o no, el respeto es importante. Entonces se burlaron porque, bueno, más bien le preguntaron de que si cómo podría definir esas líneas de campo, físicamente y teóricamente. Entonces, pues él no sabía. Y en esa vez o en alguna de esas veces que él presentó, estaba ahí, ¿cómo se llamaba? Creo que se llamaba James Maxwell, ¿sí? Al que por eso se le conocen las ecuaciones de Maxwell. Entonces, él checando eso y estaba muy atento y todo eso, y él desarrollaba pues teoría y todo eso. Y a los poquitos días le llevó un manuscrito a Michael Faraday de lo que le habían preguntado de esas líneas de campo, porque él era teórico, o sea, él desarrollaba teorías sobre la física. Y pues él sí había estudiado y al parecer era una persona que pues era de recursos, o sea, su familia tenía recursos, pero le gustó la física y le apasionaba, en fin. Bueno, entonces Michael Faraday desarrolló varias cosas muy importantes, ¿sí? A pesar de ser autodidacta y todo eso. Y luego a las corrientes de radiofrecuencia de Jacques, no sé cómo se pronuncia, Arsen. Él vivió de 1851 a 1940, ya más cerquitas. ¿Cuánto duró? 89 años. Casi la mayoría de los científicos no duraban tanto tiempo, pero sí, miren. Sí, uno de los que duró, bueno, le permitieron durar un poquito más no tanto tiempo como pero cerca, fue a Nikola Tesla. Creo que murió a los 94 años. Pero bueno, lo que dicen es que no murió, sino le dieron una ayudadita ahí para que se adelantara. Entonces los experimentos de Franklin de 1747 con la botella de Linden dieron lugar a los conceptos de electricidad positiva y negativa. Y ese mismo año Jan Jalabert aplicó una descarga eléctrica a un paciente que tenía una mano paralizada. El tratamiento, que duró 3 meses, tuvo éxito. Y este experimento, que está bien documentado, representa el comienzo de la estimulación terapéutica de músculos mediante electricidad. O sea, de ahí partió. ¿De acuerdo? También la aplican mucho bueno, no sé si la aplican o la aplicaban en pacientes en la parte psicológica o en el área de la psicología. Entonces, pero algunos eran choques eléctricos más bien para pues aturdirlos, por no decir otra palabra. Hay una película chilena, cuando estaba el mandato de Pinochet. Bueno, allí en ese tiempo
pues las revueltas y todo eso eran más bien la opresión era terrible. Entonces andaba una pareja de una chica chilena y su novio alemán, y pues era medio reaccionario o una cosa de esas. El alemán traía una cámara y empezó a tomar fotografías en un tipo meeting, y entonces los agarraron y pues los detuvieron. Ya él lo mandaron a no sé cómo le llamaban ahí. El caso de que eran ahí donde les daban choques eléctricos a las personas que pues las consideraban subversivas. Entonces, ese lugar, no sé, es una película que yo miré no hace mucho tiempo. Y entonces estaba dirigido ese lugar por unas monjitas, una orden, no recuerdo qué orden. El caso es de que esta chica pues quería estar cerca de él y en realidad no sabía si estaba vivo o estaba muerto, pero sabía dónde le habían llevado. Y entonces ella pues se hace voluntaria de las monjitas y llega ahí a ese lugar. Y entonces a las personas las meten en unos sótanos allí, unos túneles, y ahí les dan choques eléctricos, pero muy poca gente sobrevive. Pero él fue uno de ellos que sobrevivió a sus choques eléctricos y fue muy astuto porque con todos esos choques eléctricos la gente pues no quedaba bien, pero él simuló no estar bien, que pues estaba mal para todos. El caso es de que hicieron un montón de cosas y se fugan de pues era una prisión, no era otra cosa, sí, pero sí le habían dado pues muchos choques eléctricos ahí. De hecho los desmayaban y cosas así. El caso de que hicieron un montón de cosas, o sea, fueron realmente unas peripecias impresionantes para que ellos pudieran salir del país. De hecho, hasta un piloto, porque ella era aeromoza, sí, de una línea chilena, y los estuvieron siguiendo, pero no para detenerlos, sino era matarlos. Pues el avión ya iba de salida y los estaban esperando, en fin, una serie de cosas, hasta llegar al grado de que, pues, le dije, ella habló para que pues ya el avión iba casi a partir, y le dijeron, espéranos para salir porque la situación está así. Y entonces ya les comentaban así rapidísimo y pues sí. El caso es de que se les escaparon en muchas ocasiones. Ya suben al avión, entonces pues el gobierno le dijeron pues al piloto que se detuviera. Pues no se detuvo porque le tenía un gran aprecio a su compañera, entonces, y de hecho salió ese avión, ese vuelo, salía a Frankfurt, algo así, a Alemania, y no se detuvo. Entonces, pues el piloto ya no volvió, ni ellos tampoco, porque pues tenía precio su cabeza. Claro que eso lo desmintieron ahí los chilenos, pero bueno, tenían evidencias y bueno, cosas de esas. Y después de eso, pues continuaron, no sé, haciendo eso, no crean que con eso se acabó. Quién sabe si lo siguieran haciendo, pero durante la dictadura, eso fue. Entonces, pues esos choques eléctricos, se han utilizado hace mucho tiempo. De hecho, hasta la fecha hay pues, ¿cómo se llama? La silla eléctrica es una práctica que pues en algunos estados de Estados Unidos se usa pues para pues para ejecutar a algún preso que pues les dieron la pena máxima de eso.
Entonces, dicen que le atribuyen esa silla eléctrica a Nikola Tesla, pero en realidad no es a él. Fue a Tomás Alva Edison. Ahí se puso y chicharró un elefante y luego no sé qué otro animal para demostrar que la corriente, y claro que se trata de eso, de que la corriente continua, no, corriente alterna, porque la continua y la directa pues es la misma. La corriente alterna era demasiado peligrosa. Entonces, pues qué culpa tenía el elefante, no, pues lo achicharró ahí, y a otro animalito también. Y hasta la fecha pues sigue imperando esa silla. Sí. Entonces, la Inquisición pues fue un instrumento muy socorrido, entre otros. Entonces, pues ahí, en fin, los experimentos más famosos en estimulación neuromuscular lo realizó Luigi Galvani, y de hecho después le siguió Volta, ¿sí?, en el periodo de 1781 a 1791. Ahí fueron 10 años. Galvani observó las contracciones del nervio femoral de una rana cuando se le aplicaba la chispa de descarga de una máquina eléctrica. Esa era como de tipo dinamo. Y esa sí es, se pone esa cosa y bueno, luego dan toques, ¿no? No sé si alguien las conoce. Ponen la maquinita esa y le empiezan a dar giros ahí con la manivuelita y pues empieza a generar energía. Pues con ese tipo de maquinitas y a mano ponían unos cables y les daban toques a los peces, precisamente a los bagres, porque a los demás no les hace nada, pero ellos creo que por los bigotes les entra la energía eléctrica esa y los aturde, y bueno, ahí los pescan. Entonces, ese tipo de maquinitas. Los trabajos los repitió utilizando la electricidad atmosférica y un arco bimetálico de cobre y zinc, como viene aquí en el diagrama. ¿Sí? Observando de nuevo las contracciones del músculo. Sus investigaciones se citan como los estudios clásicos para demostrar la existencia de bioelectricidad. Aunque como se ha mencionado anteriormente, Jan ya había realizado experimentos similares en 1664. O sea, Luigi Galvani lo realizó un poquito más de 100 años después. Sin embargo, es bien conocido que Galvani no entendió el mecanismo de estimulación con el arco bimetálico. Su explicación para este fenómeno era que el arco descargaba la electricidad animal que existía en el cuerpo. Entonces, ahí esa electricidad animal, eso no era cierto, porque el animalito ya había sido muerto, o sea, no era ni siquiera recién muerto, ya tenía tiempo muerto. Entonces, por eso, en ese tiempo, 1700 todavía estaba lo de la famosísima Santa Inquisición. Y bueno, eso de Santa, pues creo que nunca fue. Esa duró 300 años. Aquí en México creo que pues todavía le tocó una colita ahí, eso de dos tercios partes de esa, que fueron 200 años. A lo que voy es que con esto era suficiente para mandar a alguien a que lo ejecutaran ahí en la Inquisición. Seguramente Luigi Galvani había sido o era una persona muy prominente, por eso no le hicieron nada. A Da Vinci tampoco, y él también practicaba mucho la medicina con
con cadáveres, o sea, hubo gente que sí se salvó de ello. Entonces eso de la Inquisición, pues bueno, me queda clarísimo que fue algo político, sí, no tanto de cuestión de herejías o cosas por el estilo. Experimento de estimulación de Luigi Galvani. La actividad electroquímica de dos metales distintos, que es el zinc y el cobre, formando un arco bimetálico en contacto con el electrolito del tejido, producía una corriente eléctrica de estimulación que originaba la contracción muscular. Alexandro, él fue discípulo de Luigi Galvani. Aquí viene. Él vivió de 1745 a 1827. Continuó los experimentos sobre la estimulación galvánica, eso se le llamó por Luigi Galvani. Hasta la fecha siguen un equipo que le llaman galvanómetros. ¿Saben en qué se han convertido esos galvanómetros? ¿O en qué se usan actualmente? Jóvenes? ¿Alguien sabe? Pues más o menos, pero tiene un uso muy específico. Google dice que es para medir la corriente eléctrica. Ajá, sí, se mide corriente eléctrica. O sea que se transformó en un amperímetro. Algo similar, sí, pero se usa son campos eléctricos muy, muy bajitos. Bueno, son bajitos. Tiene otra aplicación, Tips. En la parte forense y todo eso, bueno, en investigaciones se usa. ¿Saben en qué? No, profe. Ese es el famosísimo detector de mentiras, niños. ¿Sí? Y sí, sirve para medir campos eléctricos. ¿De acuerdo? Y aquí continúa proporcionando una mejor explicación sobre el mecanismo por el cual se producía electricidad a partir de metales distintos y un electrolito. También eso se le llama iones. ¿En dónde se encuentran electrolitos, por ejemplo? ¿Alguien sabe dónde se encuentran electrolitos? El suero, porque dice que tiene electrolitos. ¿De dónde se obtienen esos electrolitos? Ajá. Uno de los que tiene muchos electrolitos, bueno, son las frutas. Pero unos de ellos, por ejemplo, son los cactus o las cactáceas. Tanto así, como dices, o no sé si han visto por ahí relojes de esos digitales de pulso o algo así, se les hace por allí se conecta, en vez de tenerle una batería, se le sacan unos cablecitos y se introducen en una manzana, ¿sí? Y está funcionando. O se ponen los alambritos esos separaditos y se introducen en un cactus, ¿sí? O se ponen unas agujas clavadas en
en un cactus y ahí se amarran los alambritos y ahí tienes el reloj. En vez de batería, es un cactus. ¿Y por medio de qué están trabajando? ¿O por medio de qué trabaja ese reloj? Por medio de los electrolitos. ¿Sí? Muy bien. No sé si ustedes ya han visto esa... ¿cómo se llama? ¿Han visto el funcionamiento de un reloj en una manzana, en una... ¿cómo se llama? En una papa o en algo así? ¿No? ¿No les di? Sí, adelante. ¿No es como de un foco o algo así? No, es un reloj que requiere de muy poquita energía. Es un reloj de esos de batería. Sí, con una papa. Puede ser con papa, con un pepino, con manzanas, con un cactus. De hecho, el cactus tiene más electrolitos que las frutas. Y bueno, la papa pues no es fruta, es un tubérculo ahí, pero funciona bastante bien. Seguramente también los camotes, la jícama, en fin. Por eso cuando alguien está, pues que ha estado muy, no deshidratado, sino asoleado y todo eso, y que ha tomado mucha agua, sobre todo ha perdido mucha agua. Entonces ahí lo que hacen es, pues, por eso promocionan esas bebidas energéticas que quién sabe qué más traigan. Pues si trajeran nada más electrolitos y demás, sería excelente, pero creo que traen otras cosas, ¿eh? Entonces por eso las promocionan con muchos electrolitos. Y últimamente pues es ¿cómo se llama? La aloe. ¿Cómo le llaman esta? La Sábila. sábila. La sábila ya ven que la estaban promocionando mucho, ya de que hicieron por ahí agua de una bebida de sábila. Sí, pero El Vitaloe. esa cosa. Pero esa se puede hacer uno en casa, no necesitas comprarla ahí. Pero bueno. Luego hay unas bebidas que quién sabe qué traigan, ¿eh? Por ejemplo, ese mentado Red Bull, quién sabe, pero altera los nervios. Quién sabe qué más cosas tenga aparte de esa mentada taurina. ¿Sí? Yo lo he tomado un par de veces nada más, creo que ese mentado Red Bull. Y por cuestión de sueño. Iba manejando y necesitaba llegar a un lugar y dice, y quería llegar yo manejando, no en otra forma. Y me tomé ahí me fue chiquiteando un refresco de esos. No sé cómo le llaman, pero bueno. Si es refresco o no es refresco. Bebida energética, ¿no? Y vaya que sí. Quita el sueño. Muy bien. Sus trabajos dieron lugar en el año de 1800, el descubrimiento de la pila voltaica. No estoy seguro, pero a lo mejor viene del nombre de voltaica. Una batería que podría proporcionar corriente eléctrica continua. En 1872, Thomas Green, utilizando una batería constituida por 200 celdas capaces de generar hasta 300 volts, desarrolló el proceso de resucitación cardiorrespiratoria al aplicar este voltaje entre el cuello y las costillas inferiores del lado izquierdo de un paciente que había sido anestesiado con cloroformo. Green aplicó este método con éxito a 7 pacientes sin pulso que sufrieron
sufrieron paradas respiratorias repentinas, o sea, pues se habían desmayado, ¿no? Entonces, pues más bien lo resucitaba. Entonces, eso fue lo que, bueno, él desarrollaba esas cosas y pues le dio una explicación más, una explicación simplemente congruente, lo que Luigi Galvani no lo había logrado hacer. Aunque todas las invenciones y experimentos que se han mencionado anteriormente contribuyen a afianzar la electromedicina, su verdadero comienzo lo constituye la invención de la bobina de inducción por Michael Faraday, ¿sí? En 1831, dando lugar a la denominada estimulación de Faraday. Los primeros que aplicaron la bobina de inducción para aplicaciones médicas fueron Emil Heinrich Dubois, Raymond, en 1800, bueno, él vivió en ese lapso de 1818 a 1896. Y Robert Bartholow en 1846 y en 1874 respectivamente, ¿sí? Entonces, el doctor Bartholow estimuló la corteza cerebral con corriente de Faraday y observó que daban lugar a movimientos de las extremidades del lado contrario, ¿sí? Y también al giro de la cabeza hacia este mismo lado. Entonces, por ahí empezaban ahí a hacer experimentos, ¿sí? Y empezaron a encontrar por ahí cosas interesantes. A finales de los años de 1800, Darsonval calentó tejidos humanos en vivo, aplicando corrientes de alta frecuencia con electrodos o con grandes bobinas. Sus experimentos significaron el comienzo de la diatermia, ¿sí? Observaba un parpadeo cuando colocaba la cabeza de un individuo dentro de un campo magnético intenso, variable en el tiempo. Entonces se miraba, él tenía los ojos cerrados y miraban destellos, o sea, se le reflejaban en la parte del, ¿cómo se llama? Al fondo del ojo, ¿cómo se llama? La retina. Allí se perciben, no se ven, perciben destellos. Personas que tienen los ojos pero están ciegos, cuando sucede eso, también perciben eso, ¿sí? Este campo estaba generado por una gran bobina por la que circulaban 32 amperes con una frecuencia de 42 Hz. Todavía estamos hablando de baja frecuencia, o también le llaman extremada baja frecuencia, ¿sí? Pero muy alta comparado con lo que un ser humano pues utiliza. Incluso pues se miden esas ondas y todo eso en el sueño. Entonces por allá andan a poco menos de 10 Hz, ¿no? Y aquí están aplicándole, les aplicaban 42 Hz. La causa de este parpadeo era el efecto estimulante del campo magnético en la retina, que se sabe es muy sensible a él, ¿sí? ¿Por qué es sensible? Porque pues la retina está recibiendo lo que son radiación electromagnética,
pues es la parte de lo que es la luz, ¿sí? Y entonces, al momento de recibir eso, la retina hace una transformación ahí. ¿De qué? Ahí también sería como tipo transceiver, que eso es transmisor-receptor. Y entonces aquí lo que tiene la retina es que tiene un receptor transmisor, recibe una señal óptica y la transforma o la cambia a impulsos eléctricos, que esos son los que llegan al cerebro y generan la imagen, ¿sí? Este fue el primer experimento sobre estimulación magnética del sistema nervioso. Posteriormente en 1985, que eso ya está bien cerquitas, se realizó la primera estimulación magnética transcraneal. Ajá. La aplicación de la electromedicina a la cardiología se inicia en 1871, cuando Frank Steiner publica el primer informe sobre el control del ritmo cardíaco de un perro anestesiado con una sobredosis de cloroformo. Pues era lo que había en ese tiempo, cloroformo. Nada más que pues luego se les pasaba allí las cucharadas y pues quien pagaba el precio era el paciente, ¿no? Aunque en 1882 Hugo Wilhelm utilizó esa técnica en una persona humana. Bueno, sí, ¿no? ¿Habrá personas que no sean humanas? ¿Quién sabe? Por ahí he escuchado también ahí un comentario de que un perro hembra. Sí habrá algunos animalitos que es difícil decir, oye, ¿qué es? Pero bueno, a lo mejor está bien dicho, quién sabe. Pero esto de que una persona humana es un pleonasmo, ¿sí? No sería hasta 1932 cuando Salisbury Hyman la aplica clínicamente al ritmo atrial. A pesar de estos primeros intentos, la era moderna del control de ritmo cardíaco empieza en 1952, cuando Paul Maurice Sol realizó un control cardíaco durante 20 minutos. La invención del transistor por Barden y Brattain en 1948 hizo posible el primer implante de un marcapasos, uno de los hitos fundamentales en la historia del bioelectromagnetismo. Esto tuvo lugar en 1958. ¿Sí? Un ejemplo también, bioelectromagnetismo. En el Instituto Karolinska de Suecia, donde el médico Eik Senning implantó el marcapasos desarrollado por el ingeniero Rune. ¿Quién sabe qué significará eso? O cómo se pronunciará. Pero bueno, aquí es algo muy importante, lo de un marcapasos. De hecho, cuentan con unas laminillas tan delgaditas que el año pasado creo que el año pasado, en marzo, me parece, febrero o marzo, fuimos a una exposición en el Estado de México. No me acuerdo cómo se llama esta. Es una exposición de maquinaria, ¿sí? Y ahí vi un micrómetro muy fino. Yo anteriormente había ido a otras y todavía no lo tenían, pero ahí ya tenían uno
que mide 10 milésimas, me parece que son 10 milésimas de milímetro. ¿Sí? Y entonces no pregunté el costo, porque yo supongo que es un poquito alto. ¿Sí? Entonces, pregunté en qué lo usaban. Y precisamente me dicen, no, pues es que donde lo han comprado y para lo que lo han usado es para medir el espesor de las laminillas esas del marcapasos. Dije, órale. Entonces, señales biomagnéticas. La conexión entre la electricidad y el magnetismo la descubrió experimentalmente Christian Ørsted en 1777 a 1851. Aquí les voy a explicar un poquito en qué consiste esa cosa de lo que descubrió allí Ørsted. Él trabajaba en un laboratorio y de repente, no sé si lo estaba buscando o yo pienso que más bien fue un poco fortuito. Ya tenían unos cables donde hacían pasar energía eléctrica y por ahí tenían una brújula. Entonces él observó que esa brújula pues siempre está apuntando hacia el norte, ¿cómo le llaman? Norte magnético. Pero cuando hacía pasar la energía eléctrica a través de ese cable, la brújula apuntaba precisamente allí donde pasaba la energía eléctrica. Porque antes estaban convencidos de que la electricidad y el magnetismo eran separados. O sea, los puedes tener uno sin el otro. Y a partir de ahí dijeron, no, es dual. Siempre, o sea, si tienes un campo eléctrico, genera un campo magnético. Y a su vez, este campo magnético genera un campo eléctrico. ¿De acuerdo? Entonces, Ørsted, él desarrolló, bueno, más bien, él descubrió que los campos siempre uno genera el otro. Y bueno, en 1864, James Clerk Maxwell desarrolló las ecuaciones que relacionan los campos eléctricos. Aquí eso no es cierto, no desarrolló nada. Dice campos eléctricos y magnéticos, eléctrico y magnético variable en el tiempo. A pesar de conocerse bien las interdependencia electromagnética, hubo de transcurrir bastante tiempo antes de que se pudieran detectar las señales biomagnéticas y bioeléctricas, debido a que eran extremadamente débiles, sobre todo la magnética, que hasta la fecha pues hay un instrumento, bueno, un equipo que se le llama SQUID, y ese es el que mide los campos magnéticos pero muy débil, no muy débiles, ¿sí? Entonces toda la investigación se ha volcado más en la parte de bioelectricidad, porque eso no requiere de instrumentos con tanta resolución, ¿sí? Tanta resolución, ¿sale? Entonces, en 1963, Gerald y Richard McAfee detectaron la primera señal biomagnética, el magnetocardiograma. Utilizaron un magnetómetro cuya bobina de inducción estaba formada por 2 millones de vueltas de hilo de cobre alrededor de un núcleo de ferrita. O sea, bien delgadito, precisamente para que fuera bien sensible. A esta bobina se le colocaba delante del corazón y se le conectaba en serie una segunda bobina idéntica y paralela a la primera. Los dos carretes estaban bobinados en sentidos contrarios, de forma que cancelaban los campos magnéticos de fuentes
distantes, externas, comunes a ambos bobinos. O sea, que con esto le estaban eliminando el ruido externo. En 1968, Davis Cohen, utilizando también un magnetómetro de bobina de inducción, consiguió registrar con éxito el primer magnetoencefalograma, ¿sí? La señal magnética generada por la actividad eléctrica del cerebro. Y aquí viene lo que les decía, la introducción del SQUID, que ¿qué es? Es un dispositivo interferométrico por superconductividad cuántica, ¿sí? Trabajando a la temperatura del helio, que es de menos 269 grados Celsius, es el más frío, ¿no? Permitió lograr una excelente sensibilidad en las medidas biomagnéticas obtenidas en 1972. El primer registro del magnetoencefalograma utilizando SQUID, que es eso, las siglas en inglés. Sí. Dispositivo interferométrico por superconductividad cuántica. Muy bien. Señales bioeléctricas. Entonces aquí estos creo que ya lo habíamos revisado en uno de los en la presentación anterior. Aquí estamos hablando de electrocardiogramas, otro que es electroencefalograma. ¿Sí? Aquí conclusiones. De lo expuesto anteriormente, casi se puede decir que hasta la mitad del siglo XVIII, fue en 1950, digamos, la historia del electromagnetismo, no, siglo XIX, sí, en esas fechas. La historia del electromagnetismo ha sido también la historia del bioelectromagnetismo, aunque algunas de las técnicas básicas que se están empleando actualmente en la instrumentación bioelectromagnética corresponde a los primitivos instrumentos. Los últimos avances científicos han hecho posible la investigación a nivel subcelular, midiendo la corriente eléctrica a través de un único canal de iones de la membrana celular con el método Clutch-Clamp. Este método ha incorporado el bioelectromagnetismo a la biología molecular y al desarrollo de nuevos fármacos, lo que abre nuevas oportunidades en el desarrollo de métodos terapéuticos y de diagnóstico. La comprensión de la función de las células nerviosas del cuerpo, del cerebro, y su simulación por modelos electrónicos ha dado lugar al desarrollo de los neuroordenadores, los métodos cuánticos, ¿verdad? Estos avances ponen aún más de manifiesto el importante papel científico del bioelectromagnetismo. A ver, ¿qué más dice por acá? Ahí está. Hasta aquí. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Qué les pareció esta investigación? Sí. Es como la recopilación, ¿no? De cómo se llega.
Me Así gustó es. que, bueno, metiera Faraday, pero pues son personajes que se tienen que meter en la investigación. ¿A Está cuál le muy dices? interesante. Faraday, Faraday. sí, bueno, se puede decir, uno de mis científicos favoritos, y pues, Ujú. eh, yo no sabía que se había ocupado para, bueno, sus descubrimientos para esto, pero está muy interesante. No, sí han ocupado los experimentos o las investigaciones de Faraday en muchas cosas, ¿eh? Sí, yo las conocía más, pues ya en la industria, no en biomédica, entonces era así de, mira, también. Sí. Entonces, pues ahí también hay temas ahí de investigación para sus proyectos del curso o de todo el curso. Ahí ya dan ideas también de cómo llevar a cabo un dispositivo o por dónde buscar. Faraday fue muy bueno. Nikola Tesla, pero Nikola Tesla sí tenía una preparación, era un ingeniero eléctrico, me parece. Entonces, pero bueno, Faraday, no sé si tú sabes un poquito la historia de él, Emilio. Pues no tenía nada de estudios, él lo sacaba por práctica. Por ejemplo, bueno, es que yo de donde lo vi y luego posteriormente me puse a investigar, fue de un capítulo de Cosmos, Ujú. que se llama El Niño Eléctrico, Ajá. y habla de cómo él iba a, bueno, parece que es en Inglaterra, siempre en Navidad se hace una plática acerca de pues ciencia. Ajá. Entonces no me acuerdo quién fue, Javi, no me acuerdo cómo se llama el científico, pero él lo vio, Sí, Javi. como le decía que en un banquito con las patas que fueran aislantes, que son de vidrio, él podía tocar la electricidad de muchos voltios y Ujú. morir. Entonces él se sorprendía y comenzaba como que a inducir qué era lo que estaba sucediendo. Y pues, como lo dice Neil deGrasse Tyson al principio, que está a la altura de Newton y de Albert Einstein, porque él entendió cómo es que las brújulas sabían hacia dónde apuntar. Él pudo, se puede decir que sentar las bases para unir la electricidad y el magnetismo. Entonces, se me hace muy buena su historia, como que no se puso a estudiar, sino que él mismo lo iba induciendo y dijo, ok, aquí lo único que me detiene pues fue la escuela, ¿no? Que Ujú. no sabía utilizar las ecuaciones, no sabía este, plasmarlo de manera matemática, ya hasta que el matemático que sí fue Maxwell o Sí, sí, más bueno. Maxwell, Exacto. fue el que llegó y empezó a decirle, mira, tus campos, ok, tú los dibujaste bonito y todo, pero necesitamos ver cómo es que matemáticamente funcionan. Así que pues ya él le ayudó y también se puede decir que las mejoró, porque ya matemáticamente como que ya le agarras más cosas que se dan, por ejemplo, en la relatividad, por algún tipo de no sé, de cosa matemática, encuentras que necesitas una constante o encuentras que necesitas algo. Entonces, él entendió y también le metió varias cosas a las leyes. Pero sí es muy entretenido su historia. Sí, yo miré un poquito ahí su historia, bueno, lo que cuentan, que él cuando estaba pequeño, pues él iba a clases, no sé, a la primaria, y resulta de que no sé qué estaba haciendo él. El caso es de que el profesor, bueno, siempre hemos sabido profesores bien hojaldres. Y entonces, no sé qué estaba haciendo ahí en clase, pero no era motivo tampoco, sino que le dijo a su hermano, porque no sé si el hermano iba a un ciclo más mayor que él, o dos, pero estaban en el mismo salón. Entonces el profesor lo regañó muy feo y pues hasta quería golpearlo. Y pues la mamá fue y lo sacó, ya no lo dejó en la
escuela. Es lo que se dice hasta ahí. Luego de ahí... Era porque no sabía pronunciar la R. Creo que sí. Le decía, ¿cuál es su nombre? Y le decía Michael Faraday. Tenía frenillos seguramente. Supongo, y lo mandó a su hermana por una vara para pegarle. Sí, y era, su hermano, hermano. No sé, yo me acuerdo que en la animación hay una señorita. Bueno, tal vez la estoy tangiversando con otra. Pero en vez de ir por la mamá, en vez de ir por la vara, va por la mamá. Uh-huh. Entonces ya ya no se tiene registro de Faraday en la escuela. Uh-huh. Pero él, bueno, anduvo en varias cosas, pero él encontró un trabajo en una imprenta, encuadernando por ahí artículos, libros y todo eso. Y lo que hacía en el día, lo leía en la noche. Entonces, no fue tan empírico, o sea, sí era muy habilidoso y todo eso, pero sí tuvo que leer mucho. Y él era muy hábil y voraz lector. Sí, habría algunas cosas que no entendía, habría otras que sí las entendí poco a poco, pero pues no tenía una formación así de, no sé, de físico, digamos, de la época. Entonces, pues sí le batallaba mucho, no era como pues los demás de su época, pero a pesar de eso hizo desarrollos muy importantes. De hecho, él se metió a la parte de la óptica y él desarrolló unos vidrios que en su momento él creyó que era un fracaso rotundo. Y alguien más después vino, no recuerdo quién, en la parte de la óptica, y dijo, híjole, o sea, lo que hizo Faraday fue algo impresionante. Porque él duró años haciendo algo de eso de vidrio y empezó a refinar, empezó a hacer muchas cosas muy importantes. Entonces, era muy bueno Faraday. Y como tú dices, sí era a la altura de los científicos de la época, por supuesto de que sí. Sí, entonces, pero pues igual siempre ha habido personas maldosas. Si a Einstein también lo trataban mal, nada más pues este cuate en el 1905, que se le llama el año de la ciencia, no me acuerdo si fueron 4 o 5 publicaciones, las más grandes yo creo que ha habido, y juntas en ese año. Entonces ya después empezó a marcar respeto como tal. Y claro, pues él decía que no sabía o que no era tan habilidoso en la parte de la, ¿cómo se llama? De las matemáticas. Pero dices, oye, ¿cómo que no va a ser habilidoso? Sí. No me acuerdo a quién también de ellos, incluso creo que era matemático, le ganó a entregar o se registró la patente, creo que 1 hora antes del otro, Einstein. Y pues era de él y no le copió nada, o sea, cada quien desarrolló por su parte los cálculos y todo eso, pero Einstein le ganó en tiempo y pues también o sea, terminando eso inmediatamente fue a patentarlo y bueno, a registrar lo de su patente. Sí, entonces sí, uno de los que yo creo que fue más que genial fue Nikola Tesla, porque hasta la fecha lo que se sabe o se dice por ahí de lo que nosotros le debemos a Tesla, de lo que nosotros usamos actualmente, es alrededor de, conservadoramente es el 90%. Sí, puede ser que sea más. Y de ninguno de los científicos se está ocupando tanto como lo de Nikola Tesla. Era un genio el cuate ese. Entonces, no. O sea, él desarrolló muchísimas cosas. Como tú dices, tu favorito es Michael Faraday o uno de ellos. Perfecto.
Yo, uno de los favoritos, es Nikola Tesla y claro, Einstein por ahí, por supuesto. Pero creo que Nikola Tesla en su momento no fue bien visto porque él tenía ideas un poquito pues radicales, que no comulgaban en su tiempo con los demás. ¿Sí? ¿A qué me refiero con los demás? Pues los demás querían hacer dinero, como era Tomás Alva Edison. Él era muy metalizado y Nikola Tesla no. Y entonces pues, pero Nikola Tesla pudo haber tenido muchos premios Nobel. Claro, ¿quién decide quién tiene premios Nobel o a quién se le da el premio Nobel? Pues la misma comunidad científica. De hecho, por lo que sí se le debía de haber dado el premio Nobel a Albert Einstein, no se lo dieron. Se lo dieron a un problema que lo resolvió con mucha tranquilidad, pero ese ya llevaba casi un siglo, creo, de que no lo podían resolver, el efecto fotoeléctrico. Y entonces, pues ahí ya los científicos se habían quebrado el coco por muchos años, entonces quien lo resolvía, pues ya tenía premio Nobel. Y la teoría de la relatividad, no, pues esa ni existe ni nada de eso, no sé qué hayan pensado o qué hayan dicho. No se la dieron, así de simple. Por la corrección del espacio-tiempo de donde él quería pues su premio Nobel, Einstein, pues tampoco, no se lo dieron. Y él demostró pues, que sí había un corrimiento. Entonces, eran, no sé, a lo mejor otros 2 premios Nobel, por ejemplo, ahí, pero pues, que yo sepa, creo la única persona que ha tenido 2 premios Nobel ha sido esta Marie Curie, ¿sí? Uno de los premios Nobel lo compartió con su esposa, es su esposo, Pierre Curie, o más bien Pierre Curie pues lo compartió con ella, porque a él se lo querían dar así solito, y dijo, si no va mi esposa no quiero esa cosa, dice. Y pues ahí está. Y el segundo fue por Marie, creo que también se llamaba, la hija de Marie Curie, el segundo premio Nobel. Era una mujer, bueno, vi ¿cómo se llama? La película de esta de Marie Curie y pues creo que era de armas tomar la mujer. O sea, no era una perita en dulce. Lo que sí yo en lo particular, pues le tacho ahí, es de que Mileva, la esposa de Albert Einstein, le ayudó a redactar y a corregir y a las investigaciones de esos artículos que él envió o los que estuvo enviando, y nunca le dio, ni siquiera la puso ahí como colaboradora. O sea, en pocas palabras, fue un ojete. Hasta reconoció a su amigo y a ella no. Exacto, y su amigo le ayudó menos que su esposa. Sí, o sea, ella, según yo también estaba estudiando física. Sí. No sé si acabó, pero su amigo nada más le dijo, no se le daba consejos, pero ella sí hacía cálculos y todo. Sí, se le ocurría tal cosa al amigo y él lo desarrolló y le ayudaba Mileva, y ya le puso al otro cuate. O sea, como que era medio misógino. Me da la impresión, no sé. No sé si era misógino o otra cosa, pero no la juntó, pues, como colaboradora, que en realidad sí fue colaboradora de él. Y no nada más de esos 4 o 5 artículos, sino de los otros más. Digo, no creo que haya sido misógino porque le encantaban las niñas. Sí. Después, eso fue lo que el premio Nobel lo invirtió en su libertad. Porque ya le había prometido el otro premio Nobel, porque dijo, eso me lo van a dar a
a Mileva por el divorcio. Y pues no, pero el siguiente sí, se lo dio, y se lo dieron y se lo dio así, íntegro. Y luego ya se juntó con su prima, no me acuerdo cómo se llamaba. Ella disfrutaba de ¿cómo se llama? De los aplausos y todo eso de Einstein. Y Einstein pues no era la única, él, como era famoso y todo eso, pues, ligues no le faltaban. Entonces, pues sí. Entonces, no creo que haya sido eso, simplemente era ojete. Y pues sus hijos no tenían un buen concepto de él. Tal vez como científico era una maravilla, pero como papá dicen, y no lo estoy diciendo yo, son palabras de sus propios hijos. Sé que no le tenían ningún aprecio ni respeto. Pues bueno, cada quien. Muy bien, perfecto. ¿Preguntas? ¿Más comentarios? Es bonito viajar a través del tiempo de los, ¿cómo se llaman? De estos investigadores. Si alguien va a decir algo, a ver, coménteme. Bueno. Por ahí alguien había abierto su micrófono. Adelante. Sí, profe, fui yo. Isaac, perfecto. Sí, solo era para decir que no iba a agregar ningún comentario. Perdón. Bueno, está bien. Les voy a subir este artículo ahí para que ustedes le echen un ojito. Ya algunas cosas ya la habíamos visto anteriormente, entonces es un recopilo de información. Pues sí, ya algunas cosas sí son importantes. Ahí, por ejemplo, se menciona lo que es la botella de Linden, ¿sí? Que es la primera batería. También mencionan allí lo que es ¿cómo le llaman? El aparato el galvanómetro, ¿sí? Lo que estaba haciendo Faraday, que se aplica también en la biomédica, ¿sí? Entonces hay más cosas ahí. Ponen ahí Michael Faraday, Maxwell, Volta, Galvani, sí, y más por ahí, que más personalidades, tal vez menos conocidas de los que estamos hablando, pero no menos importantes, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces, si no tienen más dudas, más preguntas, comentarios, lo dejamos aquí y nos conectamos el pasado mañana. ¿De acuerdo? Sí, profe. Excelente. Bueno, que tengan un excelente inicio de semana. Gracias, profe. Gracias, profe. Buen día. Igualmente. Igualmente, profe. Buen día.